David Matsumoto es un reconocido experto en el campo de la comunicación no verbal, el lenguaje gestual y las emociones. Para Matsumoto, comprender qué es la comunicación no verbal y cómo usarla es esencial, ya que nos permitirá crear entornos educativos que favorezcan el aprendizaje tanto en el entorno familiar como en el aula. Por eso es muy importante la comunicación no verbal, ya que nos garantiza mayor comunicación brindando diferentes tipos de mensaje con tan solo unos pequeños gestos o señas. Niveles de comunicación. La comunicación intrapersonal es el diálogo que se realiza con el objetivo de manejar nuestras emociones, mejorar nuestro estado de ánimo y reflexionar sobre nuestra vida en general. La comunicación interpersonal es el intercambio de mensajes entre personas cuyas vidas influyen mutuamente de manera única. Para ello utilizan la comunicación verbal y no verbal, con el objetivo de que haya un buen entendimiento que ayude a comprender el mensaje. La comunicación grupal se refiere al proceso interactivo que ocurre un conjunto de personas que intercambian mensajes para alcanzar las metas definidas. La comunicación organizacional es muy importante ya que por medio de ellas los empleados se comunican y logran integrarse para trabajar en equipo persiguiendo los objetivos y además por medio de esta se coordinan actividades diarias de una empresa. Se crea un ambiente laboral agradable y se compromete a los empleados con la cultura de una organización. La comunicación masiva es el proceso de transmisión de información a múltiples receptores, principalmente se realiza a través de los medios de comunicación que son la prensa, radio, cine, televisión, en auditorios numéricamente grandes y dispersos. La comunicación no verbal se suele dividir en tres tipos: la kinésica, la proxémica y la paralingüística. La comunicación kinésica o lenguaje corporal corresponde a los gestos corporales y a las miradas. Por ejemplo, levantar las cejas, pararse en posición de triángulo, respirar aceleradamente, etc. La comunicación no verbal proxémica se refiere a las distancias a que está una persona con respecto a otra, comunicándose la relación de proximidad entre ellas. Por ejemplo, cuando alguien quiere intimidar a otra persona aproximándose más allá de la zona de confort de la persona intimada. La comunicación no verbal paralingüística se compone de signos orales, auditivos, táctiles y visuales. Por ejemplo, el gruñido, el bostezo, el llanto, la risa, el tono o intensidad y volumen de la voz, la entonación, el acento, etc. Barreras de la comunicación. ¿Qué son? También denominadas interferencias. Consisten en obstáculos que dificultan la llegada del mensaje en un proceso comunicativo. Así, a través de estas barreras, los mensajes pueden quedar distorsionados o desvirtuados y no llegar adecuadamente a su destinario o destinaria. Barreras físicas son quizás las más evidentes. Se trata de todas aquellas circunstancias del contexto o medio que dificultan la comunicación fluida y clara. Estamos hablando, por ejemplo, de ruido, falta de luz, distancia excesiva entre los interlocutores, problemas en los medios que se usan para comunicarse como televisión, teléfono, móvil, etc. Barreras semánticas. Tienen relación con el significado de las palabras. De esta manera, este tipo de barreras explican que no entendemos una palabra, una frase o un discurso. Es decir, dificultan que entendamos un mensaje o le dotemos de un sentido. Por otro lado, si como receptores utilizamos una palabra con una acepción que realmente no les corresponde, estamos produciendo una barrera semántica. Este caso concreto recibe el nombre de cambio de significación. Otro tipo de barreras comunicativas son las barreras fisiológicas. Estas, al igual que todas las barreras de comunicación, dificultan o impiden que el mensaje se transmita con claridad y precisión, pero en este caso se debe a ciertas alteraciones fisiológicas por parte del emisor o el receptor. Es decir, si uno de ellos, o incluso ambos, están bajo un estado alterado a nivel fisiológico, por ejemplo, ebrio, trastornado, confuso, somnoliento, esto alterará la emisión y o recepción del mensaje, que quedará distorsionado. Las barreras de la comunicación también pueden ser psicológicas. Estas tienen que ver con la situación psicológica concreta del emisor o el receptor del mensaje. Así, este tipo de barreras también tienen relación con los estados emocionales del emisor y o receptor, que pueden llegar a alterar el mensaje. Por otro lado, también tienen que ver con la simpatía o el rechazo que le tenemos al emisor o al receptor,
que puede influir en cómo recibimos o interpretamos el mensaje. Las barreras administrativas son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como las estructuras organizacionales o la planificación en un acto comunicativo. Para que nos hagamos una idea más clara, sería, por ejemplo, sobrecarga de información, pérdida de información, falta de planificación, distorsiones semánticas, comunicación impersonal, entre otras. Técnicas 1. Sonreír. Al sonreír se produce un efecto espejo en el interlocutor, que gracias a la sensación de causa-efecto genera sentimientos positivos. 2. Ser expresivo sin sobreactuar. Ser lo más natural posible. Se recomienda mantener los dedos unidos cuando se gesticule. 3. Utilizar gestos abiertos que acompañen y faciliten la comprensión. Mostrar las manos, estirar los brazos y piernas, aprovechar dichos recursos para indicar, describir o señalar. 4. Evitar los tics gestuales por nerviosismo. Evitar jugar con las manos o objetos, apartarse el cabello o arreglarse la vestimenta. 5. Controlar el contacto visual. Practicar el contacto visual y saberlo anular en el momento que resulte incómodo a los demás. Las personas que miran son más creíbles que las que no lo hacen. Número 6. Controlar la postura del cuerpo. Es importante mantener una postura abierta, moverse con naturalidad y desplazarse de vez en cuando, evitando dar la espalda. En caso de estar sentado, no es aconsejable recostarse sobre la silla. Inclínese hacia adelante cuando escuche y manténgase erguido cuando hable. Evite cruzarse de brazos o pies. Por último, usa la técnica del espejo. Esta consiste en imitar sutilmente el lenguaje del cuerpo de los demás, como expresiones, tono de voz o postura. En un restaurante, un joven solo apuntaba a una opción del menú sin decir nada. A la mesera, al ver su comportamiento, le tocó el hombro para llamar su atención y por medio de señas le dijo: «Buenas tardes, su pedido estará listo en unos minutos». La vio con asombro y preguntó: «¿Cómo supo de qué forma comunicarse conmigo?». A lo cual respondió: «Tengo un hermano que a veces actúa así cuando está en lugares públicos. Aprendí este lenguaje para poder comunicarme con él y otras personas en las mismas condiciones». Ejemplo práctico de comunicación no verbal. Sin darnos cuenta, las señales de tránsito son comunicaciones no verbales que nosotros los humanos lo manejamos a diario, como en el semáforo, al cruzar las cebras, etc. Asimismo, las señales de peligro, las advertencias, previsiones, y cómo no olvidar de los iconos gráficos como de Facebook, WhatsApp y de lugares turísticos.